Bien, señores, bienvenidos a otra entrega de Sondeo. Bueno, Danilo, tenemos muchas cosas interesantes, algunas que no dejan de ser preocupantes. Y otra asombrosa, Luis, porque cada vez que uno se entera de nuevos detalles de la llamada Operación Medusa, uno dice, pero ven acá, este hombre se volvió loco, fue. Claro. Porque es una cosa... Increíble, increíble. Sí. Pero mira, yo quiero, como este tema, que lo tenía segundo en la agenda, para los fines, que ha roto todo ha roto todo, cualquier parámetro. Cualquier parámetro. Las cosas que se dicen que hizo. Ya nada sorprende. Pero bueno, yo primero quería, Danilo, que nos refiramos a la llevada y traída ley de extinción de dominio. Que está aprobada inicialmente. Que inicialmente la aprobó el Senado. Y bueno, pues ayer estaban tocando el tema otra vez, ya la aprobaron. Estaba aprobada en primera lectura, la aprobaron en una segunda lectura. Entonces Danilo. Aprobada como ley ordinaria. Como ley ordinaria. No orgánica. Como ley ordinaria. El primer traspié, si se quiere. Esa es la mejor expresión. Pero a propósito, sabiéndolo ellos. Claro. Sabiéndolo ellos, porque ellos saben más que tú y que yo cómo se manejan las leyes. Porque es la maquinita de hacer las leyes, la fabriquita de hacer leyes. El espacio donde El espacio. Digo fabriquita porque hace muchísimos disparates. También, entonces la fábrica sale de todo. Productos buenos, productos terminados, productos dañados, que se lo dan al consumidor de manera como incautos para que se intoxique muchas veces. Bueno, en este plano institucional hay cosas que se están manejando y a sabiendas de que no están bien, la hacen así a propósito para que se caiga en el camino. Por ejemplo, yo te comentaba ahorita fuera de cámara, hoy a uno de los senadores, que creo que es el presidente de la comisión, el senador Ricardo de los Santos, que incluso cuando yo te dije, pero fulano, dice, pero bueno, camionero. Y digo yo, bueno, si piensa camioneramente. Parece que pensó camioneramente. Porque una cosa, si tú piensas como dueño de camión, tú puedes tener, tú y yo, cualquiera puede tener un momento una flotilla de camiones. Claro. Y no pensamos como camioneros. No. Tenemos camioneros para que operen esa flotilla. Así es. Entonces, pero bueno, si aquí se piensa también como camionero, ya esto es un lío. ¿Por qué? Porque yo oí a este señor decir, bueno, si es inconstitucional, como quiera que sea, nosotros la vamos a aprobar. La vamos a aprobar, aunque sea inconstitucional. Y la afirmación es un despropósito. Un despropósito, porque si tú eres la institución, el espacio de hacer las leyes, se supone que tú tienes los asesores allí. Tienes que asesorarte primero y tratar de darle terminación al producto que tú vas a aprobar finalmente, va a convertir en ley o mandar al Ejecutivo para que apruebe. Y debe hacerlo un producto acabado, con todo, cumpliendo con todos los requisitos de ley, para que el Ejecutivo pueda aprobarlo, promulgarlo más bien, promulgarla. Y para que además no haya nadie que se le ocurra recurrir al Tribunal Constitucional alegando de que es una pieza viciada de constitucionalidad, que choca con la Constitución. Bueno, pues al aprobarla como una ley común y corriente, que no lo es porque toca aspectos de derechos fundamentales. Así es. Uno de esos derechos es el derecho a la propiedad. Exacto. Entonces, sí es cierto que es un instrumento de ley que la población del país necesita, que exige que se apruebe, que recomienda y era necesario que se aprobara. Pero una cosa que sirva, un instrumento que sirva. ¿Qué pasa? Que hacerlo a prisa y por un cumplido, porque aquí hay una doble moral. Se quiere cumplir, quedar bien con un sector importante de la sociedad y aprobémosla aunque no sirva. Eso por un lado. Eso es tomarle el pelo a la población. Entender que todo el mundo es incauto o es idiota, y entonces, bueno, vamos a aprobarla, y después que no quede porque nosotros, en este caso el sector oficial, los legisladores oficialistas, no hicimos el esfuerzo porque la aprobamos. Y después vinieron los requerimientos, las argucias, las excusas, y cayó en el Tribunal Constitucional y tumbaron eso. Pero nosotros cumplimos. Ustedes no cumplieron. No cumplieron. Porque si usted cumple con una cosa mal hecha,
o mal estructurada. Sabiendo que de origen está viciada y exacto, que va a conducir a ninguna parte. Exacto. Es un ejercicio inútil, ¿eh? No solo inútil, un ejercicio de alguien que no se respeta. Así es. Tan sencillo como eso. Bueno, pues ahí está el asunto dando vuelta y lo más probable es que esto caiga en el aspecto de la inconstitucionalidad. Sí, por el sea llevada al Tribunal Constitucional. Al Tribunal Constitucional. Castillo Pantaleón, el doctor Castillo Pantaleón, jurista prestigioso, ex juez, y no es juez todavía porque es muy bueno, sí. Y pisaba algunos callos en un momento determinado y lo sacaron de la judicatura. Sí, asumía grandes responsabilidades. Claro. Entonces, a él le mandaron algo que él me mandó y yo lo voy a dar a conocer. Es que la ley de extinción de dominio, es buena por un lado porque le quita, busca que le traigan los dineros que se mal habido, los dineros que alguien se llevó, incluso dinero de narcotráfico, que en un momento determinado le perdonaron las penas por allá o pusieron a alguien que cantara muy, claro. O fue enjuiciado allá y por haber sido enjuiciado allá no se le puede enjuiciar. Entonces ya no se le puede reclamar. Por eso algunos que han hecho sus tropelías aquí, sí, de todos los tamaños, se van, se lo llevan un tiempecito de vacaciones, a veces hasta le cambian el nombre, pero después cuando vienen con su mismo nombre, entonces reclaman, no, tal cosa es mía, sí, ya eso es mío, eso me toca, hay que devolverle su propiedad. Entonces ahí está el caso Quirino y hay muchos otros casos más. Bueno, entonces eso es por un lado. Por esa parte... y lo otro que le quieren agregar es del asunto de la elusión. Es la evasión fiscal. La figura de la elusión es la que hace... El no pago, volarle al fisco, ponerle mojigán al fisco, no pagar lo que tiene que pagar. Entonces, ¿qué resulta? Que también eso puede en un momento determinado ser aplicado a ciudadanos que tienen bienes de manera correcta, producto de un largo ejercicio, de un gran sacrificio y de un comportamiento correcto. Y entonces esas personas tendrían que sacar hasta el último papelito para demostrar que eso que tienen es bien habido, que ese bien es bien habido, sí, o que no es producto de lavado de activos, lavado y de cosas, o de narcotráfico, o de cosas por el estilo. Por eso dijo muy juiciosamente, y hay que ponerle atención, porque esas premoniciones de ella, eso no falla. La magistrada Miriam Germán, en su momento siendo juez, miembro de la Suprema Corte de Justicia, dijo, el tema ese de Odebrecht, eso está mal formulado, mal estructurado, y eso se va a caer. Y dicho y hecho, mira por en qué quedó Odebrecht, en nada. Ahora dijo, recientemente, creo que fue la semana pasada, en una conferencia, una charla ante la Cámara Americana de Comercio, que la invitaron, fue su oradora invitada. Ella hizo primero una advertencia, o una recomendación más bien, muy saludable, que es que hay que tener cuidado con el manejo a la Constitución, que hay que ser respetuoso de los términos de la Constitución, respetuoso de la Constitución en sentido general. Y ahí cayó en la ley de extinción de dominio. Y ella dijo, y ahí caigo en lo de la premonición, dice ella que ojalá esa ley de extinción no se convierta en una ley de extorsión. Porque Danilo, sí, una interesante consideración es de una jurista altamente experimentada. Pero claro. Y el que ella dijera eso, que ojalá, que incluso le hacía una exhortación a los legisladores que se analizaran bien y se asesoraran bien para que el producto que saliera de allí fuera una ley que sirviera realmente para la intención que la sociedad busca y no para convertirse en una ley de extorsión en vez de una ley de extinción. Entonces, lo que Castillo Pantaleón me mandó, yo no conozco al jurista que manda, un joven jurista que trate el tema. La exposición dura como 6, 7 minutos, pero vamos a ver si ponemos que sean 3 minutos, sí, director.
la parte inicial. Entonces ya de ahí vamos a pasar a la pausa, pero vamos a tirar unos cuantos minutos, yo le hago señas a ver cuando nos vamos a la pausa. Hablemos del proyecto de ley de extinción del dominio. Al menos 3 proyectos se encuentran en el Congreso. Estos tienen similitudes con la ley modelo de extinción de dominio de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. En teoría, el objetivo es establecer el proceso judicial para decomisar bienes adquiridos de forma ilícita, con la finalidad de ser traspasados al Estado dominicano sin compensación. Los ciudadanos nos alegramos cada vez que se habla de recuperar el patrimonio robado por corrupción, pero en el fondo no es tan sencillo. La propiedad es reconocida por la Constitución como un derecho fundamental garantizado por el Estado. La regla elemental es que se prohíbe confiscar bienes por razones políticas y solo es posible la privación del derecho de propiedad por vía de un proceso legal. Esto ocurre con las expropiaciones por causa justificada, que conllevan indemnización acordada entre el Estado y la persona. Si no hay un acuerdo, inicia un proceso judicial, o también puede ocurrir en el marco de un proceso penal en el que se ordena la incautación y decomiso de los bienes por vía de una sentencia. Pero para esto hay 2 condiciones constitucionales. La sentencia debe ser definitiva y los bienes deben estar originados en actos ilícitos tipificados por las leyes penales. ¿Y la Constitución menciona la figura de extinción del dominio? Sí, pero no la define. Entonces, ¿qué problemas tiene el proyecto? Te lo explico corto y fácil. Todo el mundo es culpable. Si te matas trabajando día y noche para ahorrar y no guardaste cada recibo, tu casa y tu negocio pueden ser confiscados sin nunca haber cometido un delito. Chequea. Presunción de culpabilidad. La ley impone a los afectados la obligación de acreditar la legitimidad de sus bienes y permite presumir que nuevos adquirientes sabían del origen ilícito. Esto es profundamente inconstitucional, porque la Carta Magna reconoce el derecho de presunción de inocencia. De hecho, las bases más elementales del derecho establecen la presunción de la buena fe y las reglas sobre la carga de la prueba. Quien alega un hecho tiene que demostrarlo, y eso aplica para todos los procesos legales, especialmente para el Ministerio Público. En ese sentido, el proyecto establece condiciones restrictivas de cómo se interpreta la buena fe, y lo hace en la forma más perjudicial para el afectado. Violación al principio de legalidad y de tipicidad. El proyecto crea causas de extinción de dominio amparadas en delitos no definidos en el ordenamiento jurídico dominicano. Esto significa que el Ministerio Público y el Tribunal Apoderado gozarían de un amplio margen de interpretación. Esa discrecionalidad les permitiría privar de la propiedad a una persona sin haber sido declarada culpable de la violación en la ley penal. No solo eso, el proyecto le da el poder a las autoridades de leer la mente y ver el futuro, porque les permite iniciar un procedimiento contra bienes de destino ilícito. Es decir, expropiar de tus bienes cuando el hecho aún no ha sido cometido. There is no Minority Report. I don't have an alternate future. Que el que viene a Limón por una vez no se queda sin volver. Y fruto de eso lo ha hecho el presidente de la República. Aquí está, señoras y señores, el puente de Limón, que cuando era el candidato, el presidente de la República, vino y nos dijo ahí que si ganaba la presidencia nos hacía el puente, y a los 3 meses de ganar la presidencia se apersonó aquí y miren el puente donde está. Así que hoy, compañeras y compañeros, estamos en presencia del señor presidente de la República, y esta no va a ser la última vez, porque habrán otros proyectos a los cuales él va a venir y nosotros siempre estaremos a su lado. El dominicano, cuando quiere puede, lucha como nadie para progresar. En su corazón la esperanza crece, sabe que la fuerza está en la unidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores si me das la mano. Dominicano, dominicano, pasamos del sueño a la realidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores. La vida es como una carrera, una sola, en la que cada día damos la milla extra y seguimos transformándonos, porque lo más importante no está en lo que hicimos, sino todo lo que hacemos para ser invencibles. Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
3 de las zonas cafetaleras más fértiles del país dan origen a 3 cosechas especiales que hoy brindamos con todos los dominicanos. Desde Barahona nos llega el café Perla Roja, con aroma a caramelo y notas de roja fruta tropical. Rancho Arriba nos brinda el café Suardí, con aroma a chocolate, nueces, especias y tonos florales. Y desde nuestra cordillera central, el café Gran Sierra, con perfumado aroma y notas afrutadas. Con el nuevo café Santo Domingo Gran Origen y sus variedades Perla Roja, Suardí y Gran Sierra, estamos orgullosos de continuar llevando a los hogares dominicanos lo mejor de lo nuestro. Si lo quieres intentar y te quieres liberar, una frase te diré: solo se vive una vez. ¿Cuándo fue la última vez que soñaste? Que te atreviste a hacer lo que pensaste, te decidiste y lo intentaste. Y qué bien cuando lo lograste. Si me detengo a calcular, a planificar, ahora es tiempo de empezar. Sé que lo puedo lograr, mi sueño puedo realizar con el Banco Popular. Solo se vive una vez. Siempre a tu lado estaré. Banco Popular, a tu lado siempre. San Cristóbal y Baní, esa la hicimos nosotros. Si usted llega al 15 de Azua y sube a San Juan de la Maguana, eso lo hicimos nosotros. La carretera de San Juan a Barahona la hicimos nosotros. Si usted coge por el este, la autovía del este, desde la capital hasta Punta Cana, esa la hicimos nosotros. Si coge desde la capital hasta Nagua, o si lo hace hacia Samaná, eso también lo hicimos nosotros. La República fue rehecha por nosotros. Llegamos con 20.000 millones de dólares como Producto Interno Bruto y terminamos con 65.000 en tiempos de crisis. En tiempos de crisis le aumentamos a la capacidad de generación de riqueza del país 47.000 millones de dólares en 8 años. Bien, me olvidó decir, Danilo, que era el Juan Miguel Castillo, el hijo de Castillo Pantaleón. Y uno se siente orgulloso porque los ve uno como los hijos, claro, los sí, amigos. Acabo de hablar con su padre justamente y él fue compañero de estudio de mi hijo, de mi hijo que es abogado también y que por cierto el día pasado se encontraron y realmente uno, como tú dices, uno se siente orgulloso. Claro. Él se siente orgulloso de su hijo, mira lo brillante que es una especie de cápsula de tipo educativo que él estaba ofreciendo y fíjate exactamente cómo hace las salvedades ahí, desde las implicaciones que tiene el proyecto, que yo no lo he leído entero, apenas pinceladas, pero que ellos como especialistas en la materia, sería bueno, vamos a ver si el doctor Castillo, padre, se anima y el lunes podemos tenerlo por aquí. Sí, porque el joven tiene una gran capacidad de positiva. Oh, pero tremendo. Yo me siento, bueno, mira que fue compañero de mi hijo, pues me siento bien, porque los dos son abogados, el de él y el mío. Y bueno, interesante, pero ya vieron ahí los amables televidentes las advertencias que se hacían de tipo constitucional, de derechos fundamentales, que esta gente que está en el Congreso, mucha gente que lo que está allí defendiendo intereses, y que lo que muchas de esas ocasiones lo que menos saben es lo que tienen entre manos. Así es. O con qué están bregando. Sí, no se ilustran sobre las materias que son de su competencia y sobre la función y las altas responsabilidades. Se cogen responsabilidades que son muy elevadas. Claro. Así como y entonces el daño que en un momento determinado pueden, tratando de actuar en buena fe, el daño que pueden en un momento determinado provocar a la sociedad o a los individuos en particular, a las personas en particular. Bueno, pero oye, ya de eso, como diría el padre Abelino, de eso seguiremos hablando. De otra cosa que hay que seguir hablando es del famoso expediente de Medusa, que está en la justicia, que todos los días, como decíamos, salen elementos nuevos. Elementos nuevos y alarmantes. Uno se alarma de las cosas. Ahora dice, ayer hubo reunión del comité
la cúpula del Comité Político del Comité PLD. Político del Partido de la Liberación Dominicana. Ellos piden un proceso justo contra los imputados en el polémico caso Medusa. Sí. Eso es entendible, es lógico, lo entendible y lo natural es, más bien, es que sea un proceso justo, pero justo en doble sentido. Justo aplicando la ley, justo no maltratándose, pero también no dejando de aplicar la ley. No. Parecería como que es un trabalengua, pero no. Es que ellos quieren que sea justo, pero es que no se ajuste necesariamente, o no ajusten a la cárcel a quien hay que ajustar. Entonces, es una justicia acomodaticia la que están pidiendo, porque recordemos que cuando se comenzó a hablar del tema corrupción respecto al gobierno que pasó, del PLD, el primero que dijo que eran unos procesos que se estaba cometiendo retaliación política o persecución política fue el expresidente Danilo Medina, sí, cuando le agarraron preso unos cuantos familiares, un par de hermanos, y le implicaron en casos bastante voluminosos y escandalosos, sí, a algunos familiares y muy allegados, relacionados, y él decía procesos o expedientes que terminarán cayéndose o que terminarán demostrándose que son inocentes. O sea, él prejuzgó de antemano lo que iba a suceder con estos expedientes. Y no ha sido así porque todos los días, como dije, hay cosas nuevas. Yo espero, Luis, que estos expedientes tengan una solución final y se siente un referente con todo lo que se está haciendo. Uno espera eso, Danilo, pero lo que pasa es que al ser tan voluminoso, ya decíamos antes de ayer, imagínate, creo que es este caso que tiene unos 400 testigos, que por eso hemos dicho que para solamente tú conversar y sacarle lo que hay que sacarle a los testigos, las cosas que tienen que decir o cuestionarlos, entrevistarlos, digo yo, habría que sesionar en el estadio Quiqueya o en el Centro Olímpico, porque ¿a dónde tú puedes juntar a toda esta gente? Y además de que es muy trabajoso, y son muchos casos. En un momento determinado se habló de que había más de 500 expedientes a un mismo tiempo. Entonces, todos estos casos, y muchos que andan sueltos por ahí, que no gente suelta, sino casos sueltos que tiene gente suelta. Porque como el caso no ha llegado a las manos de quienes tienen que aplicar justicia, bueno, pues los responsables andan sueltos. Y bueno, dicen algunos dirigentes, oí a Domínguez Brito entre ellos, decir que bueno, que la justicia, los dirigentes reclaman que la justicia actúe, si se prueban los cargos, que proceda. Bueno, es natural que ellos dicen así, pero en eso es que está la justicia, tratando de hurgar y tratando de cruzar informaciones y demás, y mientras tanto haciendo imputaciones cuando determina que los elementos que tiene a mano son suficientes, son tan evidentes o son son pruebas sólidas. Son pruebas sólidas y entonces hace la imputación. Claro. Entonces, pero ellos se quejan y gritan ¿qué dijeron? ¿Qué fue lo más reciente que dijeron? Que lo que tratan es de desacreditarlo para que no tenga un buen desempeño electoral en el 2024. Esa fue la última perla, como diría el Diario Libre, que dijeron que eso es tratar de desacreditarlo para que no tengan un buen desempeño. Yo oí a un dirigente PLDista sostener que ellos han hecho una introspección, que yo creo que eso es falso. Ellos no se han mirado para adentro en este proceso, que es una cuestión que tienen no solamente la introspección. Metieron cosas para adentro, pero metieron también la cosas autocrítica. para adentro, incluso de recursos públicos, metieron para adentro recursos públicos, pero no han hecho ninguna retrospectiva. No, yo lo he dicho 50,000 veces, no han admitido que cometieron un error y que están en capacidad de reflexionar, entrar en un proceso de reflexión, de recapacitar y de darse unos cuantos batazos en el pecho. Porque tendría que ser un bate que se dé en el pecho, no puede darse palmaditas. ¿Tú entiendes? Porque son para actos de contracciones mayores. Porque no son casos pequeños.
Sí, ¿Tú entiendes? Y si hubo hurto, si hubo robo de dinero público, no fueron pocos, porque es que estos expedientes son cosas escandalosas. Por ejemplo, ahora aparece que en el caso de la Nueva Victoria, esto, además de la chorrera de cuarto que eso implicó sin ningún tipo de conocimiento, sin ningún tipo de criterio ni parámetro para nada, ahora parece que se hizo un daño ambiental de impacto ecológico tremendo. Que dicho sea de paso, se ha dicho reiteradamente que fue el peor lugar escogido para hacer esa construcción. Porque dice aquí los especialistas, los técnicos medioambientales, que allí había unos humedales, y bueno, ahí ya vemos el lago, mira detrás de la construcción o adelante, no sé. Humedales que debían ser preservados. Mira el aguacero que hay ahí, y entonces hay de bueno, todo. Luis, resulta que por haber esos humedales, el movimiento de tierra fue costosísimo. Pero claro, una cantidad inmensa de dinero. Más de 1.700 millones de pesos. Solamente moviendo de tierra. Moviendo lodo, Danilo. Entonces eso crea un impacto ambiental. Que con la mitad de eso se compraba una buena parcela en algún sitio y se creaba menos problemas. Claro, dice aquí, la acusación señala también casos de la cárcel de Barahona y de San Juan. Además del impacto ecológico por malgastarse más de 10.000 millones de pesos, oye, malgastarse, yo dijimos de 1.700 millones, pero aquí dice 10.000 millones de pesos. Que es mucho dinero. La construcción de los centros de corrección de la Nueva Victoria, de Barahona y de San Juan, durante la gestión del ex procurador Jean Alain Rodríguez, generó un enorme impacto ambiental, plantea la acusación del caso Medusa. El documento da como ejemplo a la Nueva Victoria, que sustituiría a la cárcel más popular del Gran Santo Domingo, pero se levantó en un sistema de humedales protegidos por una convención internacional suscrita por la República Dominicana. Oye, o sea, que hubo violación de todo. Hubo violación de todo tipo. Y además de que pusieron al país a violar además acuerdos internacionales. Porque esto estaba dentro de un área protegida. Y entonces le dieron muy buena protección, sí. Entonces secaron. Entonces, sí, parte de los humedales fueron secados y eso supuso un gasto en dinero que realmente fue un desperdicio. Dice, se sepultó también varios de los cuerpos hídricos. Oye, cuerpos hídricos los sepultaron, con lo que se violentó la ley 6400 sobre medio ambiente y recursos naturales. Sostiene que los artículos que se infringen son el 129, el 136 y el 137 de la referida ley de medio ambiente, relativo a la zonificación hidrológica, la conservación y aprovechamiento forestal. En tal sentido, se deberá ejecutar un plan de remediación, o sea, de remediación para garantizar el retorno del equilibrio ecológico en coordinación con la Dirección de Biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Asimismo, se recomienda la realización de estudios de inundabilidad, no sé qué. La posibilidad de que esas correntinas se alimenten y se inunde la casa en algún momento. No es inundabilidad con modelos. Por ejemplo, hidráulicos. Luis, imagínate que en una tormenta como Federico, que dure varios, existe posibilidad de que esa cárcel se inunde. Dice para inundabilidad con modelos hidráulicos para valorar el riesgo de inundación, para la consideración de alternativas de uso para la infraestructura. En tal sentido, se recomienda la cancelación de la licencia ambiental número 0354-19, destaca el Ministerio Público en su acusación.
O sea que el Ministerio Público ha tenido que hacer hasta un cursillo medioambiental y de recursos naturales. Oye, yo supongo que asesorarse con algunos ambientalistas, ecologistas para poder decir lo que ellos están diciendo aquí. Obviamente. Pero una barbaridad, porque mirando el aguacero por todos los lados. Claro que tú, sí. en un humedal así, secar humedales, hacer todo esto para tú en un charco lleno de mosquitos y de todo allí, entonces tú tienes que construir esto allí. Pero eso es una barbaridad. No tiene sentido. Daño ecológico, daño económico, y no tiene sentido. Es una cosa tremenda. Yo no sé, pero que desde allí, desde todas esas locuras, para no decir otra cosa, saliera incluso, entre otros de los tentáculos, de que un proyecto presidencial, un perfil, el manejo de un perfil presidencial. Tú sabes que cuando a mí me dijeron eso, yo dije, yo no lo creía, porque dije, el hombre se está volviendo loco. Pero había una asesora que pagaron a una especialista mexicana $2,000 para... $2,000. $2,000 no, $millones. $2 millones. Sí. Y $2 millones. Sí. Y a una oficina en Nueva York también. $2 millones multiplicado por 50 y tanto. Muchísima plata. Todos los cuartos del mundo. Bueno, entonces, oye, es una barbaridad, es una barbaridad. Antes de ayer, que fue que dijo que eso no era verdad, que no tenía proyecto presidencial. Pero bueno, todos los rastros. Sí, claro que sí. Indican. Por algo le decían de que el prospecto. El prospecto. Imagínate. El prospecto. El prospecto es aspirante a Big-Leaguer. Sí, sí. Es verdad. Director, vamos a la segunda y última pausa. Que el que viene a Limón por una vez no se queda sin volver. Y fruto de eso lo ha hecho el presidente de la República. Aquí está, señoras y señores, el puente de Limón, que cuando era el candidato, el presidente de la República, vino y nos dijo ahí que si ganaba la presidencia, nos hacía el puente. Y a los 3 meses de ganar la presidencia, se apersonó aquí y miren el puente donde está. Así que hoy, compañeras y compañeros, estamos en presencia del señor presidente de la República. Y esta no va a ser la última vez, porque habrán otros proyectos a los cuales él va a venir y nosotros siempre estaremos a su lado. El dominicano, cuando quiere puede, lucha como nadie para progresar. En su corazón la esperanza crece, sabe que la fuerza está en la unidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores si me das la mano. Dominicano, dominicano, pasamos del sueño a la realidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores. La vida es como una carrera, una sola, en la que cada día damos la milla extra y seguimos transformándonos, porque lo más importante no está en lo que hicimos, sino todo lo que hacemos para ser invencibles. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Si lo quieres intentar y te quieres liberar, una frase te diré: solo se vive una vez. Enciende tu corazón, arranca con emoción y siente esta musiquita por tus pies. Sí. Prepárate para lograr todo lo que quieres hacer. En 1, 2, 3, caramba, busca tu motivación, que caramba, hazlo todo con pasión, que caramba, solo se vive una vez. Siempre a tu lado estaré. Es tiempo de movernos a vivir. Banco Popular, a tu lado siempre. Danilo, yo mirando
Bueno, Petro es el presidente recién electo de Colombia y proviene de la izquierda y en algún momento... Del M16. Exacto, y en algún momento... M19. En algún momento algunos conservadores entendieron que eso no era posible. Sin embargo, quizás entre los que creía que eso no era posible, pero las cosas en los papeles se invierten en un momento determinado. Y se dan tantas cosas en la política como en la pelota. Obviamente. Se dan tantas cosas que un senador, él compartiendo el Senado con no sé si es senador todavía, pero a lo mejor pasó a la historia, Carlos Mejía, le decía en una discusión, en un debate que hubo en el Congreso, le dicen una oportunidad, siendo senadores los dos, usted sobra, senador Petro, usted sobra. Entonces, yo traje esto a colación como lección de vida, porque el que tiene hoy la ñoña puesta es Petro. Y no solamente eso, el discurso, la respuesta con la altura, con la gallardía y la caballerosidad que este señor le ripostó a su colega senador cuando le decía que usted sobra. Entonces, vamos a escucharlo. Cuando el otro senador Mejía, con mucha falta de cordura, casi gritando. Y arrogancia. Gritando, le digo, usted sobra, usted sobra. ¿Cómo este hombre con la cordura, cómo le dice? A mí me caló tanto eso. Porque, señor, así es que yo creo que la política, que es un juego, es un vaivén, debería manejarse. Y los políticos deberían manejar. Aquí hemos aprendido un poquito eso. Ya por lo menos, cuando alguien se muere del gobierno, de la oposición, si es o un familiar, o un relacionado, o un muy allegado, si se muere, aunque sea en situaciones así, hay un acto de reciprocidad y de atención y de distinción, de cordura, diría yo, que se está manifestando de un tiempo a esta parte. Tú sabes que yo le tengo mucha fe a Petro de que no sea uno de esos, un Chávez más, que no sea eso, porque él es un hombre muy moderado. Primero fue de la gente de su partido, de su organización, que planteó el problema de firmar la paz y dejar las armas. En un momento que su vida estaba amenazada, él se tuvo que ir de Colombia a Bélgica con su familia. Y tú oyes los testimonios de su hija, que ya es una muchacha. Dice, bueno, yo estaba una niña y nunca me enteré por qué me llevaron a Bélgica, pero mi papá era amable y no me contaba historias feas. O sea, la niña no sabía que estaban siendo perseguidos y que la vida de la familia corría peligro. Entonces eso habla muy bien del temperamento y la conducta de un hombre que se ha arriesgado la vida por su país, porque así, equivocado o no, tomar las armas siempre es una decisión difícil, de marca mayor, claro, que ese solo hecho hay que ponderarlo, respetarlo y diferenciar. Los hombres se miden no por el tamaño que tengan en términos físicos, sino en función de su gallardía, de su desempeño, de su ejemplo y de muchos otros valores. Eso yo lo digo, por ejemplo, a propósito del presidente Mojica, a propósito de Camaño, a propósito de Claudio Camaño, y a propósito de toda esa gente que muchos comandantes de verdad, y no comandantes, que fueron comandantes después, pero que eran ciudadanos que se empantalonaron, y cuando la patria o el deber lo llamó, ahí dijeron presente. No los que después dijeron que no, que yo fui comandante, que yo peleé en la guerra, pero ¿usted peleó a dónde? Entonces, todo el que se distingue, el que se destaca, porque asumió una posición de responsabilidad en un momento determinado, corriendo todos los riesgos del mundo. Así es. Todos los riesgos del mundo. Entonces, eso hay que respetarlo. Si usted no ha hecho algo parecido, ¿cómo yo le puedo decir que el charlatán, por ejemplo, a un ciudadano que cogió y se fajó a pelear? Pero ven acá. No, eso hay que respetarlo. Claro, o que se destacó en el plano nacional, en el plano internacional, a un Balaguer,
a un Bosch, a un Peña Gómez, por ejemplo. Pues, ¿cómo yo me voy a poner a jugar con eso? No. O gente que se destacaron y que llegaron y fueron exitosos por muchísimas razones. Así es. Pero por una impronta, no porque le llovió, le cayó del cielo, ni le regalaron nada. Sobre todo si fueron coherentes y decentes en el ejercicio del poder. Caso de Mujica, no abusó de nadie. Es un hombre valiente que tuvo 5 años metido en un hoyo, claro, que reconoce. El caso de Mandela. Mandela. Ese tipo de... Oye. Sí, 27 años en prisión. 27 años en prisión. Mandela, sí. Vamos, directora, a ver este pasaje del senador Carlos Mejía y del entonces senador Petro, Gustavo Petro, que hoy es el presidente electo de Colombia. Usted es el que sobra, aquí senador Petro, usted es el que sobra en este Congreso. El día que nosotros seamos gobierno, senador Mejía, no le diremos a usted ni a los que son como usted que sobran. Durante un debate en el Congreso colombiano en diciembre de 2019, el senador Carlos Felipe Mejía arremetió contra el entonces también senador Gustavo Petro, diciéndole que él sobraba. La respuesta del hoy presidente electo es eminente. Usted es el que sobra, aquí senador Petro, usted es el que sobra en este Congreso. El día que nosotros seamos gobierno, senador Mejía, no le diremos a usted ni a los que son como usted que sobran. Les tenderemos la mano, los escucharemos. Serán quizás minorías políticas en ese momento y aún así no saldrá de nosotros la soberbia, no saldrá de nosotros el insulto, no saldrá de nosotros ni una sola vez ni por equivocación el considerar que ustedes sobran en Colombia, porque ustedes son parte de Colombia, y entender que una nación se construye como un pacto nacional, como un pacto entre diversos, en donde nadie sobra, en donde todos y todas son importantes, es fundamental. Yo le replico, senador Mejía, usted no sobra, lo necesitamos aquí, lo necesitamos y quizás igual de vociferante, ojalá un poco más leído. Lo necesitamos para construir la reconciliación nacional. Pero igual que lo necesitamos a usted y le decimos que no sobra, entonces sí le sugerimos algo. Deje de amenazar a los que no piensen como usted y deje de considerar que quienes no piensan como usted sobran. ¡Usted es el que sobra! Oye, es un discurso, el de Petro, altamente edificante, que yo espero que esa sea su leitmotiv del ejercicio del poder, porque es una postura edificante, y así es que se construyen las democracias funcionales. Por tú ves como dice él, la democracia es un pacto nacional. Sí, sí. Nadie sobra. Todos hacen falta. Todos hacen falta. A usted lo necesitamos. Sí. Incluso con esa gallardía, o sea, singlería. Sí, dice, igual de vociferante quizás, pero más leído. Más leído, porque sí. Claro. Oye, pero a mí me chocó, qué edificante. Sí, claro. Oye, qué lección le dio, porque además eso fue improvisado. Sí, sí. Él salió con el otro salió, senador Mejía, con su gallareta y él, entonces, él sencillamente... Calmado. A nosotros, a usted sí lo necesitamos. Sí, sí. Y los que son como usted y que yo, pero qué lección le dio. Sí, y ojalá esa sea su leitmotiv de gobierno. Porque en América, en los países nuestros, esa ha sido una gran desgracia. Fíjate tú que el tiranuelo de Nicaragua acaba de expulsar la orden religiosa que fundó la Madre Teresa de Calcuta, que estaba operando en Nicaragua, agarró todas las monjitas y la repagiló a todas, la sacó de Nicaragua. ¿Y cuál fue el pecado de las monjitas? ¿Asumieron alguna posición? Pero, Luis, el hombre ha cerrado hasta la Academia de la Lengua,
nicaragüense ha cerrado todo. Es un tiranuelo burgal. Increíble, Sí, ese hombre, increíble. ¿Y qué daño le hacían las monjitas? ¿Servían de testigos? A lo mejor. No me explico porque esas monjas que lo que tienen son programas de asistencia a la pobreza. Inofensiva, por lo menos lo que hacen, lo más que pueden hacer es asistir. Bueno, le dieron a refugio en Nicaragua, en Costa Rica, a los grupos de monjas. Qué barbaridad. Mira, Danilo, ayer pasó algo interesante, digno de reflexión. Fue un motoconchista que lo paró un AME porque él se subió por el elevado. Lo paró un AME. Tú sabes que hay muchos irresponsables que se pasan, a veces hasta camiones que se meten por el elevado. Pero hay veces cuando en la vida, que son excepciones en la vida, casos excepcionales, muy circunstanciales, de orden mayor, que aunque la ley es para todos y la ley es inflexible, es para cumplirla. Pero bien, hay casos. La ley es dura, pero es la ley. Pero es la ley. Pero toda ley o todo... Mira las 18 monjitas expulsadas. Ahí están las monjitas expulsadas. El director las consiguió, una cosa tremenda. Y bueno, yo ni sabía de esto, y me entero ahora. Mira, Danilo, y el motoconchista se subió por ahí y la gente de la DGC le mandaron a parar y le quitaron el motor. Ya dijo el Tribunal Constitucional que no, le dijo a la DGC que no puede, desde cuando era MES, que no puede estar quitando vehículos, motores y cosas. Lo que tiene que hacer es ponerle su multa. Así es. Póngale su multa y lo que hay es que cobrar esa multa después que se pongan. Que no sean ni tampoco que puedan aparecer multas como gente que aparecieron con 30 y tantas multas que nunca, que algunos ni carro tenían. Así es. Yo no sé cómo era que bueno, pues cogían una cédula y la ponían ahí, entonces ya tú sabes. Este ciudadano, Danilo, iba con un apuro grande, iba a buscar un dinero para comprar una sangre para una niña que tenía interna con una operación de corazón abierto. Imagínate tú. Oye, una niña... Un caso de emergencia. Entonces, un caso de suma emergencia. Sí. Entonces él sencillamente cogió el camino más corto. Y si se podía ir por el aire, por donde fuera, que llegara más rápido. Si hubiese ido. Si hubiese hecho. Nosotros no justificamos nunca una violación de ley. Pero en la vida hay situaciones atenuantes, especiales, que para la gente que tiene ciertos dedos de frente, lo menos que uno espera es que en un momento determinado, bueno, hay muchos jueces que en un momento determinado la ley dice una cosa y el sentido común dice otra, y aplican el sentido común. Así es. En situaciones excepcionales. Yo conozco casos de magistrados que yo no espérese. Entonces, bueno, y las lecciones que le daba el magistrado Vargas, por ejemplo, cuando era juez de atención, que siempre hacía unas reflexiones. Hacía unas reflexiones que una tremenda. Sí, sí. Entonces, eso me trajo a mí a la memoria el magistrado Vargas y muchas otras situaciones, porque no le querían entregar su motor, no reflexionaron los agentes de AME ante los alegatos de él, y él cogió y se encaramó en el puente, en uno de los elevados se iba a tirar de ahí, amenazó con tirarse de ahí si no le devolvían su motor. Creo que llamó al programa de Alicia para que interviniera, ellos intervinieron. El director de AME de la DGC se supone que daría la orden, que le entregaran. El asunto fue que primero lo convencieron. La gente del programa lograron convencerlo, no sé si Alicia estaba, pero lograron convencerlo de que no hiciera eso, que ya iban a hacer gestiones para que le devolvieran su motocicleta. Y este señor, habida cuenta, mira, que ni siquiera una multa le pongan, porque amerita, cuando hay una cuestión de un padre, cuando tiene un hijo, la vida en peligro, eso es. Hace muchísimas cosas
Claro. Y interesa muchísimas cosas, incluyendo cualquier cosa. Así es. Entonces, hay que estar en el pellejo de un padre desesperado, a lo mejor sin recursos. E iba a buscar un dinero prestado para buscar una sangre, un asunto que tenía, y su niña abierta, de corazón, operada de corazón abierto. Entonces es un caso atenuante que el director de la DGC debe ponderar. Yo no sé si eso tiene que haberse resuelto ya, porque eso fue en el día de ayer. Se hizo viral cuando este señor se encaramó ahí, se iba a tirarle, amenazó que si no le devolvía su motor. Ahora, eso debe aplicarse el sentido de que ellos no pueden incautarle el vehículo. Como tú dices, lo que se demanda es que se le ponga una multa por violación a una ley, pero el vehículo deben dejárselo. Claro, entonces además los funcionarios, muchas veces policías de distintas ramas, también a veces guardias, tienen que entender que las leyes, las disposiciones son para acatarlas. Y que muchas veces en aras de del cumplimiento de una disposición o de una infracción no se puede cometer una violación mayor, porque cuando usted incumple el mandato de un órgano constitucional, por ejemplo, el mandato de la ley, porque hay cosas que son disposiciones administrativas, que son hasta cambiantes. Una calle está en una dirección un día, como la Mella, o un día no, muchos años, y un día amanece al revés. Entonces ya ahora que viene al revés están violando. No, una disposición le cambió el sentido. Sí. Pero hay cosas que son materias de ley o decisiones de los órganos competentes que no son cambiables. Usted tiene que utilizar sentido común. Así es. Y ser un ser racional, raciocinio, para que entonces usted pueda hacer que la sociedad o los entes sociales puedan fluir dentro de la sociedad. Y no que la sociedad sea adversa y que a veces muchos terminan suicidándose o haciendo cualquier cosa, porque la sociedad le es hostil. La sociedad le cierra las puertas, le cierra todas las vías, no le deja escape, o un tubito un respiradero. Un respiradero elemental para que sobrevivan. Para que sobrevivan. Entonces, yo creo que hay cosas que cuando son disposiciones administrativas, frente a una ley, frente a la Constitución, por ejemplo, hay que ser cuidadoso. Y en eso los policías y guardias se caracterizan por ser cuadrados. Atendemos a una orden, y cuando ellos entienden que es una orden superior, nada más entienden a esa orden. Y alguien dijo una vez, por ahí, un pajarito dijo por ahí, inclusive, que no todas las leyes se cumplen. No todas las órdenes se cumplen. Las leyes no, las leyes sí, las órdenes. Una cosa es una orden, otra cosa es una ley. Porque si usted lo manda de que fusila a esa población ahí, espérese. Hay que pensar. Fusílelo usted. Sí. Aunque lo voten, y después que lo votaron, bueno, después vino una reconsideración de alguien que dijo, no, pero hay que reconsiderar esto, entonces hay que votar al otro. Entonces, y es así. Así es. Usted no puede, no todas las órdenes se cumplen. Hay órdenes que si usted la cumple, usted es un irresponsable. A usted lo mandan a robar, mejor váyase de esa institución. Pero no se vaya callado, denúncielo. Sí. Yo me voy porque el asaltante que está dirigiendo este asunto. Pero no di que vaya usted a meterse en el lío también y que pase uno del montón. Así es. No se vaya callado, sino denúncielo. Pero váyase. Es mejor así. Tener el valor. El valor. Hay gente que no tiene valor. Hay gente que se suicida porque tiene valor. Claro, sí, hay que tener valor. Hay que tener valor para eso. Claro. Bueno, el programa se acabó. Gracias, director, por eficiente que usted es. Y nos vemos esta noche a las
12 de la noche vamos a repetir la especie de charlita que hacemos Danilo Clim y yo aquí todos los días. Y mañana también. Y después, pasado mañana, nos encontramos de nuevo en vivo.